Y la palabra de Dios, como escuchamos claramente, nos habla de la oración, la humildad. Qué importante es eso, la oración, para poder salvar nuestra alma, para poder ser santos, para estar en comunión con Dios por la oración, por el diálogo, por estar ante la presencia de Dios aquí en la iglesia, especialmente en silencio, en oración, en actitud de adoración. A eso venimos a la iglesia, para poder llenar un poquito más nuestra alma de esa paz, de esa presencia, de esa bendición que necesito. Porque allá afuera en el mundo, Dios mío, pues sabemos que está la maldad, que está el vicio, que está la mentira. Y aquí en la iglesia, aquí en el templo, la casa de Dios, pues venimos a recibir, a poder llenar un poquito más nuestras almas de esa fe, de ese amor, de esa esperanza, de esa fortaleza que necesitamos para las luchas, las pruebas, las dificultades de la vida. La oración tiene que ser humilde. La oración tiene que ser humilde. La oración tiene que ser sincera, sin hipocresías, sin intereses egoístas. La oración tiene que estar llena de fe y de confianza. Saber que Dios es mi Padre y conoce el interior de lo que hay dentro de mí. Y a Él no lo puedo engañar. Tenemos que tener esas actitudes, esas disposiciones en la oración. Y el Señor nos pone ese ejemplo tan hermoso del fariseo y el publicano. Porque había algunos que se sentían justos y despreciaban a los demás. Eso duele mucho, Nos creemos más de los demás y criticamos y juzgamos a los demás. Mal, error. Y eso aquí en la iglesia hay mucho, en las comunidades hay mucho. Y no podemos creernos ni justos, ni santos, ni perfectos. Solo Dios es el santo, solo Dios es el justo. Yo debo reconocer mi nada, mi pecado, mi miseria, pero no creerme ya justo o ya salvo. Porque no, tenemos que mirar nuestra miseria, nuestra maldad, nuestra nada. Primer gran error, creerse justo. Mal. Y después de creerse justo, criticas, desprecias a los demás. Mal de nuevo. Error. Con la vara que midas serás medido. No podemos ser jueces de los demás o juzgar a los demás porque dicen, porque hacen o por lo que sea. Y por eso el Señor le pone ese ejemplo que les decía del fariseo y el publicano. Fueron al templo a hacer su oración. Y el ejemplo del fariseo, de pie, oraba en su interior, erguido. Dios mío, te doy gracias, no soy como los demás hombres. Pues también ya está juzgando a los demás. Mal. Ladrones, injustos y adúlteros. Y lo dice, tampoco soy como ese hermano que está ahí enfrente a mí. No soy como él. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Entonces vemos esa oración, pues de verdad nos reúne esas características de humildad, de fe, de arrepentimiento. Está vacía, está hueca.
pura exterioridad. Dice que hace ayuno y que da limosna de todas las ganancias. Y ayuna 2 veces. Mal. No podemos decir hago esto y hago el otro, porque ya es llamar la atención. Tenemos que servir en la humildad, en lo oculto. No para que nos miren los hombres, no para que nos miren los demás, sino para que nos mire Dios. Por eso este hombre está alardeando, está diciendo que hace esto y que hace el otro. Y eso no debe ser así. Lo hace tal vez para sí mismo, por vanidad, por vanagloria, pero no lo hace por Dios. Por eso falló, por eso le fue mal. Y a veces también en nuestra vida, en nuestro diario vivir, pues yo puedo tener esas situaciones o esas actitudes de este fariseo. Pues hay que estar, bien cuidadosos, bien atentos y no dejar que ese orgullo, esa soberbia, esa vanagloria, pues venga a anidar en mi corazón. El que se enaltece será humillado. Dios resiste a los soberbios. Y es ahí pues donde se ve pues la oscuridad, las tinieblas, la maldad. Que está oculta, que está escondida, claro. En lugar de darle la gloria a Dios, se da la gloria a sí mismo. Y por eso no bajó justificado, por su orgullo y su soberbia y su vanidad. En cambio, la segunda actitud, pues es la de este publicano, que se quedaba lejos y no levantaba los ojos al cielo. Y a veces es así, cuando uno siente un dolor, un remordimiento grande en el corazón, siente pesado, siente dolor por haber ofendido a un Dios tan bueno. Se siente quebrado por dentro. No tenía ni el deseo de poder entrar porque sentía que le gritaba a su conciencia por la maldad que había hecho. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, soy un pecador. Y esa es la gracia del arrepentimiento que todos tenemos que pedir y que clamar. Y es una gracia que Dios nos va a conceder. El dolor, la contrición, el arrepentimiento de mis pecados, qué importante es. Porque sin esa gracia, ¿cómo Dios me va a perdonar entonces? Y eso hay que pedirle y hay que arrancársela a Dios y decirle: Señor, perdóname, ten misericordia, ten compasión de mí. Arráncame ese pecado, esa debilidad. Por eso este hombre pues se humilla ante la presencia de Dios. Soy un pecador, como el hijo pródigo que regresaba: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Caía de rodillas. Pues esa es la actitud de humildad, de dolor, de contrición, dolor saludable por haber ofendido a un Dios tan bueno. Y esa es la gracia, hermanos, que tenemos que pedir y que arrancar de Dios cada domingo, en cada misa, en cada Eucaristía. Vaciarle a Dios mis maldades, mis debilidades, mis miserias. Hacer una buena confesión, pedir perdón por los pecados. Caer a los pies del sagrario. Y eso es sanación.
Eso es bendición, esto te va a dar paz, eso te va a dar fuerza, te va a dar gozo para seguir en la vida. Por eso el Señor dice al final, este bajó justificado, este sí la hizo, este sí la logró, este sí arrancó esa gracia de Dios por su humildad, por su fe, por su confianza, por su arrepentimiento. En el comportamiento exterior también, ahí se demuestra la humildad, la sencillez. Y es así como esa oración entonces, como nos dice la primera lectura, Dios no desoye los gritos angustiosos del huérfano. Dios escucha las súplicas del oprimido, ni las quejas insistentes de la viuda. Ahí está la oración. Dios atiende, Dios escucha y da su gracia. Pero hay que tener esas disposiciones de humildad, de fe, de dolor, de arrepentimiento. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. Y la oración del humilde atraviesa las nubes. Pero hay que perseverar, hay que insistir, hay que clamar a Dios. Y el Altísimo lo atiende. Y el juez de toda la tierra hará justicia. Qué gran enseñanza de este hombre, de este publicano, que nos enseña la manera de acercarnos a Dios. Y todos necesitamos esta oración, necesitamos este dolor, este arrepentimiento, para poder ser mejores, para poder ser santos, para llegar al cielo. Que hay que luchar, nos dice San Pablo, hay que luchar toda la vida, luchar el buen combate, correr hasta la meta, perseverar hasta el final, para alcanzar la corona merecida, que el juez justo nos premiará en aquel día. Ahí está el ejemplo de San Pablo, que lucha, que se esfuerza, que trabaja, que lleva el mensaje, lleva la palabra. Todos lo abandonaron, claro. Todos te abandonan en la tribulación, todos te abandonan en la dificultad, pero solo Dios no te va a abandonar. Amén. Dios nunca te va a abandonar. Amén. Porque te va a llegar la crisis, te va a llegar la enfermedad, te vas a quedar sin dinero, sin trabajo, sin nada. Todos se van, pero huyen. Pero Dios no, Dios está ahí siempre para defenderte, para ayudarte, para sostenerte, para levantarte. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para proclamar el mensaje de salvación. Y fui librado de la boca del león. Claro. Ese diablo canijo anda buscando nomás pollitos a quien llevarse. Y por la oración, por la humildad, pues le cierras la boca a ese león. Así como el profeta Daniel fue arrojado al foso de los leones. Lean el libro del profeta Daniel. Y Dios envió a su ángel, así nomás los tuvo quietos. Quieto, ni abrían la boca los leones. Claro, al que está con Dios no hace daño lo malo. El que está en la oración, en la fe, en la presencia de Dios,
Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero claro, necesitamos tener esa confianza, esa fe, esa comunión con Dios en la oración, en la contemplación, en la adoración. Y entonces sí, como dice San Pablo, fui librado de esas fauces de león que me querían destruir, corromper, matar, pervertir. Y el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. Bueno, pues para poder llegar a ese reino celestial, para poder llegar a esa gloria, pues tenemos que tener esa actitud de oración humilde, confiada, de dolor, de arrepentimiento por mis pecados. Si no, de lo contrario, puro ruido nomás, pura cosa exterior, pero el corazón no está con Dios. La vida no se la entrego a Dios. Y luego ya al final de la vida, cuando haga la raya de las cuentas finales, ahí va a querer yo agarrar a Dios así con las manos. Y no vas a poder. Vas a quererlo abrazar y tener contigo y al final nada, puro aire, nada. Y por eso esta oración humilde, esta oración confiada, este arrepentimiento, pues te da la prueba de que estás con Dios. Porque hay que trabajar para el futuro, hay que trabajar para el final, para llegar al cielo, para poder salvarnos, para poder ser felices con Dios en la otra vida, para ser hechos justos, hechos santos, que solo Dios nos va a dar esa gracia. Pidámosle al Señor esta gracia que nos dé ese comportamiento, esas actitudes de fe, de humildad, de dolor, de confianza, de arrepentimiento. Cada uno haga un examen de conciencia. Si hay ahí orgullo solapado, si hay vanidad, si hay vanagloria, si hay hipocresías, si hay apariencias. Y tenemos que desterrar todas esas actitudes y ser lo que soy ante Dios. Soy lo que soy. Humillarme ante Él. Te falta la fe, pues pídele la fe. Te falta amor en tu vida, pues pídele el amor. No has sabido perdonar a tus enemigos, pues pídele a Dios que te ayude a perdonar. Y entonces sí, poco a poco tu alma, tu corazón se va a ir quebrando, resquebrajando de esa dureza, de esa frialdad, de esa indiferencia. Va a romperse. Y así ya entonces podrás en tu corazón vivir en paz, vivir con tranquilidad. Y esa gracia de Dios, como a ese hombre, pues te va a llegar a tu vida, a tu hogar, a tu familia. Como ese hombre se humillaba ante Dios y como Dios lo levantó, lo justificó, como Dios habló de él bien. Fue hecho santo, fue hecho justo. El otro no. El otro no. Pidámosle esa gracia al Señor en esta Santa Misa, en esta Eucaristía. Señor, ayúdame a conocerme a mí misma. Ayúdame, Señor, a arrepentirme de todos mis pecados. Sentir dolor y vergüenza por tantas veces que te he ofendido. Y tú, mi Dios, Él nunca se cansa de perdonar. Por eso está Jesús con los brazos abiertos en la cruz para poder recibirnos, para poder abrazarnos con su amor y darnos su paz, su gracia, su bendición. Amén.